Muy buenos días. En nuestra intervención de hoy vamos a hablar sobre la Eneida. Somos el grupo número 2 y estamos integrados por Yasoris García, Pamela Fernández, Nayeli Fernández, Mariam Arias, Teani Gómez, María Hernández y Natanael Florentino. Y claro, esta servidora. La Eneida es un poema épico latino que está escrito por Virgilio entre los años 29 y 19 a.C. Se dice que Virgilio usó parte de los poemas de Homero, comenzando con los acontecimientos de la guerra de Troya y también con su destrucción. Luego pasó a la fundación de Roma como si fuera un mito griego. Sí, pero en realidad se trata de un poema dividido en 12 libros que cuenta la historia de Eneas, un héroe troyano, hijo de la diosa Venus, que tras ser expulsado de su nación, debe huir y viajar a Italia para fundar una nueva Troya y los cimientos míticos de lo que se convertiría eventualmente en la Roma que todos conocemos. Pero popularmente se murmura que Virgilio la escribió por un encargo del emperador Augusto, para que se detallase la gloria del imperio, como si ésta proveniese de un origen mítico. Yo conozco mucho de sus obras, pero quisiera conocer un poco más de su vida, ya que hasta el emperador le encargó escribir una. Tranquila, yo te voy a hablar un poco sobre él. Publio Virgilio Marón, calificado como príncipe de los poetas latinos, fue hijo de un industrial alfarero y una mujer liberte, que le dieron una educación esmerada. Estudió en Cremona hasta los 15 años y continuó sus estudios en Milán y Nápoles, dedicándose al conocimiento pleno de los autores griegos, especialmente de Homero. Por eso precisamente se dice que su obra, La Eneida, es una continuación de las dos obras maestras de Homero, la Ilíada y la Odisea. Estudió también algo de medicina, matemáticas y filosofía, adquiriendo una selecta cultura. Si bien intervino de modo directo con la vida política, desde muy pronto disfrutó del apoyo de mecenas y amigos como Cayo Mecenas, el poeta Horacio e incluso Octavio, el futuro emperador Augusto, como lo conocemos. En parte propiciado por el éxito de su primera obra mayor, Las Bucólicas, en las que desarrolla muchos temas de la tradición pastoril, tomados sobre todo de los Ilidios de Teócrito, aunque introdujo numerosas alusiones a personajes y situaciones de su época. Así es. Gozó Virgilio en su época de una popularidad ensordecedora y le rodeó una atmósfera de veneración y de afecto inigualable. Él era para todos un modelo de sinceridad y benevolencia, prototipo de hombre perfecto. Su amor al estudio y el esmero con que guiaba, corregía y enmendaba sus versos se transparentaba en todas sus obras, reflejando cómo se esforzaba el poeta en dejar a la posterioridad un legado literario que resistiese el paso del tiempo. Virgilio viajó por todos los lugares donde Homero emplazó sus epopeyas, hasta que fue reclamado por el emperador de Roma, como dije anteriormente, Augusto. La vertiente pública de la poesía de Virgilio llegó a su cima cuando afrontó la tarea de escribir un ambicioso poema patriótico a imagen de las grandes epopeyas de Homero, la Eneida, que debería cantar las virtudes del pueblo romano y cimentar una mitología propia para la nación. Para ello escogió la conocida figura legendaria del héroe troyano Eneas. Durante otros 12 años trabajó en la composición de esta obra maestra, un poema épico compuesto de 12 cantos que toma el nombre de su protagonista. Muy interesante y relevante todo eso que me cuentas, pues reconectando las obras de Homero, se dice que, más aún que una imitación de la Ilíada y de la Odisea, Virgilio se planteó una especie de competición con Homero. Así, frente a los 24 cantos de los que compone cada una de las epopeyas homéricas, la Eneida se compone de 12. Se pueden encontrar paralelismos con sus correspondientes oposiciones entre las dos obras griegas y esta otra latina. La Eneida es una epopeya porque es un largo poema que narra las acciones de los hombres, los dioses,
pero sobre todo de los héroes. Al igual que las epopeyas griegas en las que se modela la Eneida, todas usan el metro poético de hexámetro dactílico, que es como una línea métrica usada en la literatura clásica, que tiene una sílaba larga seguida de dos breves. Como escritor de épica, Virgil fue un innovador. Antes de él se creía que la épica era puramente contando historias del pasado distante y que nadie había pensado en hacer todas estas conexiones con la historia política reciente que ya se tiene. También está influenciada por el género del epilión o pequeña epopeya que se hizo popular entre los sofisticados poetas griegos alejandrinos del siglo III a.C. Y luego fue recogido en Roma por poetas como Catulo. Este género siempre fue escrito en hexámetro dactílico, pero estaba en una escala más corta que la verdadera épica. Generalmente se escribía con un estilo ingenioso y se trataba el tema del amor. En principio, Virgilio tenía la intención de escribirla en prosa, pero después se decidió por el verso. Durante la elaboración de los cantos, hizo varias lecturas públicas para probar su sonoridad y el efecto que tenían en el público. Se había propuesto forjar un poema abundante en detalles y con un alto grado de calidad. Y esa característica no solo se la propuso aquí, pues está presente en sus demás creaciones, las bucólicas, las georgias y claro está la Eneida. La estructura de la Eneida se basa en 3 actos, de manera que así se puede poner en los pensamientos de Virgilio. En el acto 1, Eneas llega a Libia y comienza una historia de amor con Dido, poniendo en peligro su futuro. Al final de este acto, Eneas está completamente inmerso en un conflicto. Ya en el acto 2, Eneas deja a Dido y se va al inframundo, donde Anchises le muestra cosas interesantes sobre el futuro, ya que él está más lejos de lograr sus objetivos. Entonces, en el acto 3, Eneas va a Italia y mata a un grupo de muchachos, incluyendo a Turnus, resolviendo así su futuro. Ya es aquí donde se resuelve la historia. Bien, después de salir de Troya en la Turquía moderna, la flota de Eneas rebotó como un pinball en los principales puntos de referencia del Mediterráneo antiguo. Creta, el norte de África y finalmente Italia, entre otras regiones del Mediterráneo. Los dioses son los que operan en la guerra, sin embargo es importante recordar que el tiempo en el que las aventuras de Eneas tienen lugar no es solo antiguo desde nuestra perspectiva, sino que también era muy perdido en la noche de Virgil. Esto le dio la libertad de mezclar un poco las cosas e incluir elementos mitológicos en su geografía. Por ejemplo, en los días de Virgilio, Sicilia Oriental no era habitado por una raza de cíclopes. Del mismo modo, los estrechos de Mesina, entre los dedos de los pies de Italia y Sicilia, no fueron protegidos por las criaturas horribles, Escila y Cardi. Así es. Y me gustaría hablar un poquito sobre el capítulo 1. La obra inicia con Juno, sabedora del destino de Gloria, que les viene a los troyanos, quienes fundarían el Imperio Romano. Ellos intentan impedir que lleguen a Italia. Para ello pide a Eolo que con sus vientos les haga naufragar. A cambio le ofrece una ninfa por esposa. Este acepta y los troyanos terminan dispersándose en el mar. Entonces Neptuno percibe lo que los troyanos han hecho al llegar a las playas de Libia, pero no llegan todos juntos, sino en 2 grupos. Mientras tanto, Venus, madre de Eneas, interviene presentándose bajo la figura de una virgen espartana. Entonces ahí ella le informa de que las tierras donde están son de la reina Dido. Entonces su esposo Siqueo había sido asesinado por su hermano Pigmalión. Y entonces ella huyó y formó una ciudad en esas tierras que compró. Entonces Eneas se dirige a la ciudad y cuando llega ve a los compañeros que había perdido, que también llegaron a pedir hospitalidad a Dido y que les ayude a buscar a su caudillo. Eneas, entonces, se presenta y la reina Dido los acoge. Venus, buscando que Dido trate bien a Eneas, pide a su hijo Cupido que reemplace a Ascanio y produzca en Dido amor por Eneas. Accede en la reunión y Dido pide a Eneas que cuente sus desgracias. Muy bonito. Exactamente. Entonces luego vemos cómo en el capítulo 2 básicamente cuenta un relato dentro de otro relato.
vemos cómo Eneas le cuenta a Dido la caída de Troya y su posterior saqueo y las desgracias sufridas por él y sus seguidores. Prácticamente le cuenta los sucesos finales de la Ilíada, cuando hace la entrada el caballo de Troya con el personaje de Ulises y los soldados griegos en su interior, mientras que el resto de las tropas se encuentran escondidos en la isla de Tenedos. Entonces, los troyanos no sabían del engaño y creen que los griegos han huido y dejan que el caballo entre a esta ciudad. Bien, entonces en esa noche Ulises y su gente salen del caballo y abren las puertas para que el resto del ejército griego entre a la ciudad, matando así a todos sus pobladores y quemando todo. Entonces, cuando esta ciudad es asaltada, Eneas ve en sus sueños a Héctor, que le dice todo lo que ha ocurrido y le presenta el destino de Troya. Entonces, este le dice que se salve y que huya. Entonces, Eneas despierta y ve lo sucedido en la ciudad. Y entonces decide ir hasta el palacio del rey Priamo, en donde ve cómo este mismo muere junto a su familia. Entonces, cuando Eneas ve a Helena, él cree que ella es la causante de todos los males de su pueblo y decide matarla. Pero entonces Venus, su madre, se lo impide y le dice que fueron los dioses los causantes de tal destrucción. Esta le dice que busque a su familia y que huya de la ciudad. Entonces, asimismo, fue como Eneas va y consigue a su padre Anquises y a su hijo Ascanios, logrando escapar. Pero su esposa Creusa pues se perdió en la guerra y murió. Aún así, Eneas decide regresar a buscarla, pero su alma se le aparece. Y le dice que debe seguir con su destino, que era el fundar Roma. Básicamente, eso es el libro 2, y ya en el libro 3 él sigue contando el relato. Así es, querida. Ya en el libro 3, Eneas continúa su historia, relatando las secuelas de la caída de Troya. Entonces, después de escapar de Troya, lleva a los sobrevivientes a la costa de Antander, donde construyen una nueva flota de barcos. Entonces, ahí navegan primero a Tracia, donde Eneas se prepara para ofrecer sacrificios. Entonces, cuando él rasca las raíces y ramas de un árbol, la sangre oscura empapa el suelo y la corteza. El árbol le habla y se revela como el espíritu de Polidoro, hijo de Priamo. Exactamente. Entonces luego vemos en el capítulo 4, donde Eneas termina de contar la historia, la cual conmovió mucho a Dido, haciendo que ella se enamore más de él. Pero entró en un conflicto, ya que ella tenía muchos pretendientes vecinos y rechazarlos a todos ellos sería un peligro para su naciente reino. Además de que ella había jurado no volver a casarse tras quedar viuda. Lleno de estos pensamientos, le cuenta a su hermana Ana, la cual le aconseja que Eneas sería un buen esposo y que Eneas la iba a poder apoyar en su reinado en Cartago. Entonces Juno se preocupó por Cartago, ya que Dido todo el tiempo estaba pensando en Eneas y descuidaba su labor como reina. Entonces decidió seguir el juego a Venus y decidió juntar a Eneas y Dido, ya que así no podrían fundar Italia. Entonces Venus dejó que siguiera con su plan, pues el destino indicaba de que Roma y Cartago no serían un solo imperio, sino más bien separados. Bien, entonces Juno llevó a cabo su plan y en una noche junto a Dido y Eneas ambos juraron amor eterno. Entonces, al enterarse de esto, Iarbas, un pretendiente de Dido, invocó a Júpiter y le reclamó los hechos que ocurrían, asumiendo que no era justo. Entonces Júpiter lo apoyó y mandó a Mercurio a que hable con Eneas para que lo haga recapacitar y que considere su objetivo, que era fundar la ciudad de Roma. Entonces el héroe Eneas recibió este mensaje y alistó todo para volver a emprender su viaje marino y dejar, pues lamentablemente, a Dido. Entonces, tras varios intentos fallidos, de que por parte de Dido para que él se quede, pues Dido finge estar tranquila con el futuro viaje de Eneas, pero elabora un plan para quitarse la vida justo cuando éste emprende su viaje. Básicamente eso fue lo que pasó en el capítulo 4. Así es, ya en el capítulo 5, como tú dices, ya enormes nubes de tormenta saludan a la flota troyana mientras se embarca desde Cartago. Eso es lo que dificulta, el acercamiento a Italia. Entonces ya a Eneas redirecciona los barcos al puerto siciliano de Erix, donde gobierna su amigo y compañero trojano Acestés. Entonces, después de aterrizar y recibir la bienvenida de Acestés, Eneas se da cuenta
de que es el primer aniversario de la muerte de su padre. Entonces ahí él propone 8 días de ofrendas de sacrificio y un noveno día, o sea, un noveno día de juegos competitivos. Exactamente. Entonces vemos como en el capítulo 6 ellos arrumbaron a Cumas. Entonces Enea decide encontrarse con la civil sacerdotisa de Apolo, según lo indicado por su difunto padre. Entonces, al estar con ella, la mujer quedó poseída por el dios Apolo y comenzó a explicarle cómo descender a los al infierno, al inframundo, para que él pudiera hablar con su padre. Le indicó que lo primero que tenía que hacer era sepultar a un amigo suyo, que había sido asesinado por los tritones, y luego debía ir al bosque en busca de una rama de oro. Entonces, teniendo ya la rama, acompañado por la sacerdotisa, descendió al infierno en busca de su padre. Entonces, en el camino se encontró diferentes personas como Palinuro y encuentra también a Dido, confirmando que ella se había suicidado por su culpa. También el motivo por el encuentro que tuvo con su padre, le muestra el futuro de Roma y muchas de las grandes personalidades que surgirían, como el César. Luego de esto, se despidieron y al regresar, Eneas emprende el viaje al pueblo de Caiete. Así es, entonces ya en el capítulo 7, él navegando por la costa de Italia, los troyanos llegan a la desembocadura del río Tíber, entonces cerca del río de Latium. Virgil, invocando a la musa una vez más para dar inicio a la segunda mitad de su narrativa épica, describe el estado político de los asuntos en Latium. Entonces, el rey Latinus tiene una hija soltera, Lavinia, es perseguida por muchos pretendientes, pero el gran guerrero Turnus, señor de un reino cercano, parece ser el más elegible para su mano. Exactamente. Entonces, en el capítulo 8, mientras los latinos ya estaban dispuestos a la guerra, Eneas se queda dormido de cansancio y en sueños se le aparece el propio dios Tíber en persona y le explica que su descendencia fundaría un gran reino y que en esos momentos los latinos estaban preparando su ataque para iniciar la guerra. Entonces Eneas se exaltó con esa información y el dios Tíber le dijo que podía ir al reino de Evandro, que era un enemigo frecuente de los latinos, y así lo hizo. Así Eneas viajó por el Tíber y llegó hasta la ciudad de Evandro, se presentó y propuso la alianza para luchar contra los latinos y el rey accedió. Mientras tanto, Venus, su madre, estaba asustada por la guerra que se avecinaba. Entonces ella acude a su esposo Vulcano y le pide que fabrique nuevas armas y armaduras para su hijo. Entonces Evandro, por otra parte, Evandro le aconseja a Eneas de que puede conseguir más apoyo de los etruscos, que odiaban, ellos odiaban al antiguo tirano Mecencio, y pelearía a favor de los latinos. Entonces Eneas emprende su viaje hacia el pueblo etrusco para pedir ayuda, y en el camino Venus le entrega sus nuevas armas, en los cuales Vulcanos había plasmado parte de la historia romana. Así es, ya en el libro 9, nunca se pierde una oportunidad. Juno envía a su mensajera, Iris, desde el Olimpo, para informarle entonces ahí a Turnus que Eneas está lejos de su campamento. Entonces, sin su líder, los troyanos son particularmente vulnerables a un ataque, por lo que Turnus dirige inmediatamente a su ejército hacia el campamento enemigo. Entonces ahí los troyanos ven al ejército que viene y se aseguran dentro de su fortaleza recién construida, no dispuestos a arriesgar una batalla abierta mientras Eneas está lejos. Exacto. Entonces, en el capítulo 10, Júpiter se reúne con los dioses en el Olimpo y trata de llegar a acuerdos para acabar con esa guerra. Entonces, Venus culpa a Hera de ser la causante de todo el problema, pero Hera también hace lo mismo y culpa a Venus. Entonces, los dioses se dividen. Unos apoyan a Hera y otros a Venus. Entonces, Júpiter decide no apoyar a ninguno y se mantiene en una posición neutral. Por otro lado, Eneas, que ya estaba de regreso, es interceptado por las ninfas y le explican lo que ha ocurrido en su ausencia. Entonces, al llegar a la playa, empiezan a pelear contra los latinos. No se dio el encuentro entre Eneas y Turno en ese momento, pues Juno engañó a Turno con un falso Eneas para que no se acerque al original y no muera. Durante el encuentro muere Mecencio y su hijo Lauso y el Arcadio Palantes. Bueno, a mí me parece interesantísima la manera en la que advienen todos estos personajes
en una obra de desequilibrio, pero perfectamente estructurada por el autor, en donde nosotros podemos apreciar desde todas estas tragedias griegas enfrentamientos celestiales y humanos y celestiales y humanos, o sea, en relación a los dioses del Olimpo y a los seres que habitan en la tierra. Y desde esas narraciones de Homero nosotros podemos ver cómo se llevan a cabo estos enfrentamientos. Y eso me hace recordar la travesía que pasó Odiseo en un principio cuando salió de Grecia. Y fue frustrado su viaje por Poseidón. Entonces, esta es la primera relación que yo he podido encontrar entre estas dos historias que son muy parecidas realmente. Y precisamente mencionando este episodio, cabe destacar nuevamente la similitud que hay entre esas dos historias y esas interpretaciones trágicas, perdón, de Homero, que como sabemos han influido bastante en la Eneida, en su escritura, y es ahí donde podemos reafirmarlo. Tanto Ulises como Enea van en busca de un objeto de deseo, atendiendo al esquema actancial de Greimas, involucrando a una mujer. En el caso de Ulises, pues retornar con su esposa para continuar con su vida luego de 20 años. Y en el caso de Eneas, pues fundar Roma. Ambos objetos de deseo podemos ver que involucran a una mujer. Pero además de esta obra tan importante que condecoran toda la literatura universal y que trascienden aún así a través de los tiempos y en la magnitud que es la que han hecho. Tanto es su importancia en este momento, de hecho, que estamos sosteniendo un coloquio fundamentado sobre esta base literaria. Pero retomando las secuencias de estas hazañas, en estos personajes podemos apreciar un naufragio desafortunado que brinda un desarrollo posteriormente a lo que es la trama. Y en ellos podemos evidenciar otra similitud, y es que nos encontramos frente a dos figuras femeninas de bastante fuerza, de bastante autoridad, como lo fue Circe en el momento de Odiseo y como lo es ahora Dido en la historia de Eneas. Y me llama bastante la atención este final trágico que ambas tienen, una similitud bastante notable, se puede vislumbrar en esta parte. Eh, Luego de que estos hombres deciden retomar nuevamente su misión y sin importarle nada van en contra de sirenas, por un lado, de arpías, que son seres mitológicos, desafiando todas estas adversidades, si se pueden decir así, e incluso me llama la atención, vuelvo y recalco en el parecido de ambas historias, en la que ambos personajes van en busca de una respuesta sabia al inframundo, que es lo que nosotros podríamos conocer como el infierno, básicamente. La Eneida presenta una distorsión que me parece muy interesante. Creo que usted ha utilizado la palabra mucho, pero me parece realmente muy interesante. Y es como esa diversidad que ellos presentan con relación a Hera, a Afrodita, pero ya en el ámbito de la literatura romana o la mitología romana, son los mismos dioses, pero con nombres distintos. Y es bastante considerable la, eh, resaltar el respeto de Roma hacia la cultura griega, debido a que luego de la invasión que todos conocemos en el 146 a.C., en la batalla de Corintios, el Imperio Romano se extiende, y lo que haría cualquier imperio al cautivar, al invadir cualquier otra ciudad, es abolir sus costumbres, abolir sus creencias e implementar e implantar, hacer crecer y desarrollar las suyas propias. Pero en el caso de los romanos no fue ese el caso. En el caso de los romanos vemos como ellos tratan de desarrollar, de mantener casi intactas las costumbres, las creencias de los griegos.
todo esto en base a que teóricamente, según la Eneida, los romanos provienen de los griegos, por lo tanto ellos se consideran como con un derecho sobre su cultura. Y me parece súper importante esta referencia con relación a los dioses y la de, específicamente la de Hera, en esta ocasión como un villano, cuando anteriormente la vimos como protectora de Ulises en la Odisea. Aquí la vemos en un tono más villanesco y atendiendo a lo que le decía al principio con relación a las batallas entre los dioses y los humanos y entre humanos y dioses, aunque obviamente las desventajas siempre las llevan los humanos, pero me parece aquí ver el contraste, la contraposición entre Juno, Hera, aquí como Juno, y Venus como Afrodita. Y ese ensañamiento de parte de Hera se debe todo a una profecía que dictamina que es el pueblo de Ulises el que va a destruir a un pueblo protector de Hera. Pero entonces Afrodita protege a Eneas y aquí se arma pues una confrontación bastante considerable. Muy bien, Y me parece también muy trascendental, muy bien. ya casi para terminar, la manera en la que se contrasta, por ejemplo, y trasciende de manera importantísima hacia la cultura actual que nosotros tenemos, toda esta historia y toda esta cultura. Ahí podemos ver a Eros, que apareció también en el banquete como una figura principal, y ahora en nuestros días nosotros lo conocemos como Cupido. Y es todo este ejemplo, la relación que mantiene el dios Eros en la actualidad con bueno, se nos va a acabar la reunión. Excelente, excelente, Nata, esa información. Bueno, Eh, pasan Sí, ustedes. entonces, ok, continuando entonces con el libro 11, porque son 12 capítulos, o sea, el capítulo 11, después de la batalla, Eneas ve el cuerpo del joven Palas y llorando hace arreglos para que 1000 hombres escolten el cadáver del príncipe al rey Evander y se unan a él en duelo. Entonces, cuando el rey ve a su hijo, el cuerpo de su hijo, se siente deprimido, pero perdona a Eneas en su corazón porque su hijo murió honorablemente, entonces simplemente desea la muerte de Turnus. En el libro número 12, Turno decide ir y luchar contra Eneas solo para el reino y la mano de Lavinia. El rey latino y la reina Mata protestan, creyendo que Turnus se rinda y proteja su vida, pero Turnus ignora sus súplicas y valora su honor por su vida. El Latinus traza el tratado apropiado con el consentimiento de Eneas. Al día siguiente, los ejércitos se reúnen como espectadores a cada lado de un campo frente a la ciudad. Es importante saber que esta obra fue publicada en tiempos del emperador Augusto, quien luego de la muerte de su escritor ordenó que se publicara la obra. Antes de esto, Virgilio había viajado para revisar la obra, pero una enfermedad lo llevó a la muerte y por esas razones no pudo, obviamente, revisarla. Su obra fue publicada con el menor número de cambios posibles, ya que este no pudo llegar, pero esta obra marcó una gran influencia en la literatura durante muchos siglos, sobre todo en la Edad Media. Se ve el personaje de Eneas, más grande que el de Ulises, un hombre ingenioso astuto, del cual se podía tener una descendencia con honor. Godofredo de Monmouth, en su historia Regium Britannia, representó a los britanos como los descendientes de Brutus, un descendiente también de Eneas. Se atribuye asimismo a Virgilio la composición de un conjunto de obras menores de carácter épico, elegíaco y didáctico. Y a su vez, la obra cumbre, que como hemos venido hablando, es la Eneida, que debía cantar las virtudes del pueblo romano y cimentar una metodología propia para la nación. Bien, entonces, escribió la Eneida durante lo que se conoce realmente como la Edad de Oro del Imperio Romano, bajo el patrocinio del primer emperador de Roma, que fue César Augusto.
El propósito de Virgilio era crear un mito sobre los orígenes de Roma que sintetizara y legitimara Te escuchamos, Teani, puedes hablar. Parece que nuestra compañera Teani está teniendo unos cuantos problemas, pero a lo que se refiere es que la Eneida constantemente señala este pináculo cultural ya realizado. Eneas incluso justifica su asentamiento en el lazo de la misma manera que el imperio justificó su asentamiento en numerosos otros territorios extranjeros, como conocemos a lo largo de la historia. El orden y el buen gobierno triunfan enfáticamente sobre los pueblos italianos, cuyo mundo anterior a la llegada de los troyanos se caracteriza como una existencia primitiva de guerra, caos e irracionalidad emocional. Por lo contrario, el imperio de Augusto era en general un mundo de paz, orden y estabilidad emocional. Bueno, con relación a lo que le mencionaba anteriormente, ya para concluir, me parece importante mencionar la trascendencia que tienen todas estas culturas y todas estas tradiciones antiguas que nos brinda la literatura. Y es aquí donde nosotros podemos reafirmar nuevamente la importancia que tiene la literatura antigua y exactamente estas obras pilares, tanto de Homero y de Virgilio, que representan un pilar fundamental y es un recordatorio de los orígenes del hombre y de esas importantes civilizaciones tan antiguas y tan enormes como lo son Roma al día de hoy. Muy bien, esta fue nuestra participación. Pueden consultar nuestras fuentes de información a través de estas referencias y esperamos que esta participación haya sido nutritiva y del agrado y gusto de todos ustedes. Gracias por su atención y será hasta una próxima.